penúltima conversación del primer cuatrimestre del 2023. Esta es la plataforma Justicia Espacial. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Esto es un esfuerzo conjunto entre Nos Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y por varios cuatrimestres que hemos estado trabajando en convenio con la Municipalidad de Alajuelita. Nuestra agenda ha estado partida en 5 espacios a nivel de conversatorios. El de hoy sería el número 4. Ya tuvimos con nosotros a representantes de la Municipalidad de Alajuelita y a Ingrid Quintana, una crítica colombiana que nos aportó valiosas ideas alrededor de la justicia espacial. Luego tuvimos a Eduardo Peláez y Pablo Pedreros del Perú, que nos hablaron sobre cartografías críticas. Luego tuvimos el colectivo A01 para hablar de participación y ya estamos entrando en el cierre del cuatrimestre. Estas charlas típicamente están relacionadas al momento en el cual se va desarrollando el curso. Ya nuestros estudiantes han trabajado la parte de diseño participativo, ya están proyectando. Por eso es tan importante y pertinente poder escuchar experiencias de otros colectivos hermanos o oficinas, en este caso, el que nos acompaña el día de hoy, del mínimo común del Paraguay. Voy a leerles brevemente aquí la biografía del colectivo. Mínimo Común Arquitectura funciona como una plataforma para la realización de proyectos. Desde los inicios, conscientes de la fuerza de la colectividad, buscamos asociarnos para respaldarnos el uno al otro basados en la confianza. La oficina busca ser un lugar de estudio y experimentación para poder realizar una arquitectura inteligente y para todos. Con materiales simples y mano de obra local se resuelven los problemas presentados dentro de la arquitectura. Si no me equivoco, ahorita no estoy viendo la pantalla, pero nos acompañaba del colectivo Solano Benítez, Solanito. Sí, acá estoy, Mike. Perfecto. Muchas gracias, de verdad. Yo tengo el placer de conocerles personalmente allá por el Paraguay, que estuvimos en la BIAO, en la Bienal Iberoamericana de Diseño y Arquitectura y Urbanismo, perdón. Y es increíble el trabajo que han venido haciendo y, como dice su descripción, un trabajo muy sensible, muy aterrizado a la realidad local, ¿verdad? Y a claramente experimentar y probar formas de arquitectura que sean coherentes y conscientes con el entorno, con el contexto. Muchas gracias de verdad, por aceptar la invitación. La sesión de hoy va a ser grabada, como todas las que hemos tenido, y quedan en un repositorio que ya cuenta con más de 60 charlas con distintos invitados, invitadas que nos han compartido sus experiencias. Antes de darte la palabra, Solanito, que quisiera, bueno, presentar un poco nuestro esfuerzo de la plataforma Justicia Espacial, que tiene este taller que nos acompaña el día de hoy con los estudiantes de la Universidad Veritas, y es un grupo robusto latinoamericano, especialmente del lado desde la arquitectura. El día de hoy te acompañamos, bueno, mi persona, que soy el director de la plataforma, la arquitecta Marlene Rodríguez, que es editora, junto con Lucía Flores, arquitecta, que también es profesora, y Alberto Medina, que también es profesor que nos acompaña en el día de hoy. También está el arquitecto Alonso Gamboa, que nos acompaña en algunas de las sesiones, el director de la Escuela de Arquitectura, Iván Delgado, también Clarisa Quintanilla, que es arquitecta e investigadora nicaragüense, la arquitecta Sharon Salas, Eduardo Useche, de Colombia, que dirige la plataforma Arquitectura para Aliens, que justo se acaba de lanzar el primer episodio de un podcast que se llama En Busca de la Justicia Espacial, que ha sido liderado también por Gabriel Visconti, del estudio Haga Venezuela, y la arquitecta Alejandra Fernández de Costa Rica. También Carlos Segura de Costa Rica, Ingrid Quintana de Colombia y la arquitecta Miche Mena de México. En fin, es un grupo, como ves, bien robusto y diverso. Somos una plataforma que busca promover esta agencia de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas nos gusta compartir lo que hacemos, creemos en la solidaridad empática, promovemos la participación activa y proponemos justicia. Para el día de hoy, de experiencias prácticas o frameworks, yo voy a hacer una muy breve introducción solo para poner algunas ideas sobre la mesa, sobre el momento en que nos encontramos ahorita.
Luego le damos el espacio a nuestros invitados de mínimo común para cerrar con una conversación, un intercambio con nuestra audiencia. Noel Mosby decía por ahí que la práctica de la arquitectura no solo requiere la participación profesional, pero también requiere del involucramiento cívico. Y esta parte es fundamental, donde los procesos de investigación activa participativa se comprenden, se traslapan entre lo que es la participación de la vida en sociedad, la acción como una experiencia que genera agencia y la investigación a través de la reflexión crítica, el conocimiento. Esa es la intersección de estos tres espacios que nos interesa mucho conversar y creer en la práctica. Algo que a mí me gusta mucho compartir es que lo que hacemos desde la arquitectura se convierte en una excusa perfecta para construir otro tipo de relaciones. Y claramente, si nos fijamos en nuestra América Latina, existe un movimiento muy fuerte que se viene gestando desde hace bastante tiempo. Han habido distintas como oleadas, pero lo que es innegable es que hay colegas, líderes comunitarios, activistas, estudiantes, colectivos de distintos tamaños, etcétera, que estamos empujando distintos esfuerzos en distintos frentes de trabajo, de acción. ¿Y dónde se necesita trabajar más? Es una pregunta importante que nos hacemos. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Cuáles son los valores que nos hacen hacer lo que hacemos? Por ahí algo que le hemos compartido a nuestros estudiantes es esta misión que hizo Mass Design Group, que es una oficina que principalmente trabaja en Ruanda y en Boston, que ellos dicen que la misión de ellos es investigar, construir y defender arquitectura que promueve justicia y dignidad humana. Y esto es algo en el momento que nos encontramos que es importante poder definir eso, esa misión que queremos hacer, cuáles son los valores que gira en torno a esto para que lo que hagamos tenga sentido y lo que vamos a hacer. O sea, no es un ejercicio hacerlo por hacerlo o porque me toca hacerlo en un taller de diseño. Y esta es una pregunta importante que usualmente empiezan a aparecer las respuestas cuando nos vinculamos directamente al campo y no hacemos simulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos un taller participativo, cuando hablamos con la comunidad, cuando estamos próximos con las personas que verdaderamente pueden habitar, vivir o podemos tener impacto o co-crear una situación en beneficio de un grupo humano determinado. Entonces, esto es algo importante en la discusión. Hemos tenido discusiones iniciales desde abordajes teóricos, especialmente el libro de Edward Soja en busca de la justicia espacial, y él hace referencias a Lefebvre y Foucault, ¿verdad? Pero quizás lo más importante de estas referencias teóricas es siempre todo lo que gira en torno a lo que es la espacialización y cuál es el pensamiento crítico que hay detrás de esto. ¿Quiénes se ven involucrados? Como Lefebvre tal vez investiga en esa producción espacial, o Foucault habla de quienes piensan el espacio o sobre el espacio. Y al final, si uno quisiera contrarrestar estas dos formas de pensamiento, estamos hablando de los espacios y las acciones y cómo podemos tener agencia sobre esto. Es buscar darle sentido a lo que hacemos. La hermenéutica como una acción, no para explicar las cosas, sino como una forma de entender. Por ahí Diego Pérez de Todo por la Praxis en algún conversatorio nos decía o nos hablaba sobre la pedagogía urbana, ¿verdad? Y es aquí donde nos encontramos y tenemos hoy a Mínimo Común y próximamente tendremos a Natura Futura del Ecuador, con muchas ganas de hablar sobre esto. Aquí tomo unas imágenes del estudio de Dominique Coulon en Estrasburgo, donde nos interesa en este momento que nos encontramos entender los procesos de diseño. Ok, ya hemos invertido tiempo suficiente para desarrollar pensamiento crítico, cartografías críticas, entendimiento de la comunidad, procesos participativos. Ahora, ¿cómo traducimos esto en diseño? ¿Cómo podemos, a través de una representación, bocetear, maquetear ideas sobre el territorio que nos permiten visualizar estas acciones que vamos descubriendo con los usuarios? ¿Cómo podemos contextualizarlas de una forma casi que inmediata, darles programa, posibilidades espaciales, escalarlas, diversificarlas, relacionarlas y que tengan sentido, ¿verdad? Dentro de un contexto urbano, dentro de una escala determinada. Entonces, estas gráficas las ponemos porque hablan sobre procesos de visualización, de construir narrativas que nos ayuden a entender
cuáles son las posibilidades que pueden haber sobre un territorio, previo a luego entrar en todo el detalle, el rigor que implica nuestra disciplina, ¿verdad? Pero esto es algo que investigamos, que nos interesa mucho, perdón, trabajar a través de macroquis, sketches, modelos, distintas formas de contar una historia de cómo se puede habitar un espacio, de entender el antes y después, cómo está el lugar actualmente, cómo podría llegar a ser si se interviene, si se trabaja, y cómo esto promueve procesos activos en la ciudadanía. Esto es algo que nosotros hemos trabajado en la oficina desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con procesos de investigación activa participativa, de trabajar colectivamente, de promover situaciones de empoderamiento donde discutimos entre quienes participan de estas experiencias de qué trata esto, qué patrones de diseño salen, cómo podemos aterrizar esto en propuestas a través de pautas que se llevan a un territorio específico, que se traducen en operaciones espaciales y que luego se presentan a la comunidad para ser validadas. Y no se trata, como algunas veces me ha gustado mencionar, no es hacer un proceso lineal de un machote, de cuál es el diseño, el machote de diseño, el template más básico, sencillo, que cueste menos para llegar a ejecutar, sino todo lo contrario, cómo las comunidades pueden formar parte de todos esos procesos de desarrollo de una obra. Y hemos tenido experiencias prácticas que nos han dicho que si esto se logra, inclusive con el mismo presupuesto, se puede duplicar el tamaño y la calidad de los proyectos a través de estos procesos participativos que involucran, co-creativos, ¿verdad? Entonces volvemos a insistir sobre la importancia de esto, de mirar un antes, un después, mirar en perspectiva, mirar ya las ideas ejecutadas. A veces también pueden haber distintas fases o secuencias de ejecución, no hay que hacer todo un solo. Por eso a veces también pensar en situaciones de urbanismo táctico, por ejemplo, abren ciertas premisas iniciales que permiten a la ciudadanía pensar y repensar cómo quieren su entorno para luego gradualmente tener intervenciones o proyectos que se van consolidando en el tiempo y van reforzando lo que la misma comunidad entiende como suyo. Entonces era tirando algunas ideitas que nos interesan, que ahorita es un poco en el momento en que nos encontramos en el cuatrimestre. Solanito, de verdad, muchísimas gracias a vos y a tu equipo y a todos por aceptar la invitación. Y bueno, somos todos oídos, te cedo el espacio y adelante, hermano. Muchas gracias. Gracias, Mike, querido. Muchas gracias. Qué buena introducción. Ya contaste que estuvimos acá, estuviste viviendo acá en la oficina incluso Sí, sí, claro. unos días. Bueno, les comparto un poco pantalla y ahí vamos conversando un poco de algunas cosas. A ver si me funciona. Un segundito, aquí en la preferencia. Ahí están viendo ya, ¿no? ¿O no? No, uno. Aún no. Ahí no está presentando. Ahora sí. Sí, ahí sí. Okay. Bueno, voy a hablar un poco de cómo encaramos en general Nosotros tenemos una búsqueda muy, muy constructiva en general sobre los proyectos y sobre nuestros aportes, ¿verdad? Y entonces voy a un poco para contextualizar de dónde venimos y qué es lo que hacemos, cómo eso se puede ir de alguna manera trasladando a la comunidad. Por ahí va un poco nuestra búsqueda, ¿verdad? Nosotros venimos de Sudamérica, estamos en el corazón de Sudamérica. Somos una isla rodeada de tierra, así nos definía un poeta paraguayo, Augusto Roa Bastos, un escritor, y esa alusión que hacía de la isla rodeada de tierra se refería
no tanto a la condición hídrica, sino más bien al tamaño de los países que nos rodean, ¿verdad? Entonces, finalmente eso delimita muchísimo a la condición de estar aislado en un territorio, ¿verdad? Somos un país en el que cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando hace frío, este año creo que tuvimos el récord de frío, que no sé, habrá sido 3 grados acá, porque la humedad, como es muy alta, de cerca del 90%, hace que se sienta el frío, pero nuestro mayor problema es el calor, ¿verdad? No tenemos terremotos, entonces eso permite que de alguna manera nuestra construcción pueda, bueno, es bastante apropiada a nuestro clima, ¿verdad? Un poco para entender la historia de nuestra comunidad, de donde venimos. Paraguay está compuesto por 21 naciones indígenas. Parte de estas naciones, cada una tiene su cultura, su idioma, y parte de estas comunidades formaban parte de los guaraníes, ¿verdad? Los guaraníes habitaron gran parte de Paraguay, de Brasil, y Argentina también, ¿verdad? Y estos guaraníes tenían una cosmovisión súper interesante en la que ellos creían, o su cosmovisión era ellos creían en el yopoy, o sea, su sistema de Disculpe. intercambio. Sí, Ajá, de casualidad ya pasó de diapositiva. Es que estamos viendo aún, estamos pegados en la primera, por en la aquello. primera, uy, perdón, sí, ya Sí, había pasado. Sí, Sí, creo que estamos viendo el modo presentador, de hecho. ajá. ah, que, Tenemos ahí tus notas abajo. a ver si desenchufo esto, porque están dos pantallas. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, Sí. A ver, y si pongo acá, tuc, ahí se ve que cambia. No, no, estamos viendo todavía la no. misma. A Ajá, ver, detengo y vuelvo a presentar. no pasa. Perdón, inconvenientes técnicos. Es como, Bueno, a ver, ahí. ¿Pasa ahí o no? No, estamos viendo la segunda, pero no la vemos pasar. ajá. ¿No, no ven que cambia de imagen? No, está pegadillo ahí. Uy, ¿por qué me pasa eso? Ahora sí Sí, cambió. Ahí cambió. ahora sí cambió, pero no está en modo presentación. Ajá. Ujú. Dale a ver, Solonito, a ver si te funciona. Ahora, ahí está la primera diapositiva. ¿Esa ven? No, Sigue estando como con anotaciones. creo que Pero no nos estás compartiendo la pantalla tuya, sino la ventana. Ah, a ver. sí, tenés que cuando le das share, Ajá. dale a donde dice Screen Window or Tab, ¿verdad? No, no me dice eso. A ver. ¿Qué te sale? Presentación. A ver si le pongo pantalla 1 en todo caso. Dale como a ver, a ver. Ahí. Ok, O sea, ahí están viendo mi pantalla. Sí, ponelo en intenta modo darle. presentación, a ver. Y Sí, ahí. ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ajá. Qué silencio. Bueno, ok. Le estaba diciendo que venimos de... Ahí se va cambiando. Sí, Sí, claro. Sí, ahora sí, es perfecto. Ok, venimos del corazón de Sudamérica, Paraguay, como les comentaba, cuando hace calor, hace un calor extremo, y le estaba hablando de las naciones que viven en el país, ¿verdad? Parte de estos indígenas eran los guaraníes, y ellos tenían una cosmovisión pues, en realidad, ellos decían que vivían en el Gumaranel, que era la tierra sin mal. Y esta condición no hacía tanto alusión a un lugar determinado, sino a una condición de bienestar humano, ¿verdad? En su sistema de intercambio, digamos, de intercambio socioeconómico, era el yopoy. Y el yopoy el don de la reciprocidad, o sea, era
el poder entregar lo mejor que uno tiene a cambio de recibir lo mejor que el otro tenía. Entonces, posteriormente aparecen las reducciones jesuíticas y este intercambio del Yopoi se convierte en el Tepü. Y en el Tepü ellos denominaban como el intercambio interesado, ¿verdad? En el que ellos decían que eso producía una situación de venganza continua, porque cuando yo le doy algo malo a alguien, esa persona lo recibe y está obligada a darme algo malo y así inicia un ciclo de venganza que no acaba, ¿verdad? Era muy interesante el tema del Yopoi porque uno siempre estaba obsequiando lo mejor que tenía. Posteriormente aparece el trueque, y con el trueque se empieza a distorsionar todo, ¿verdad? Porque se le empieza a dar un valor a lo que uno otorgaba. Entonces, si yo era un barrendero y la otra persona era un médico cirujano, no podría irme a operar el corazón porque ni aunque barra 70 vidas voy a terminar de equivaler lo que se dice que eso vale. Bueno, ahí es cuando aparece el trueque. Y eso fue toda una dificultad para estos indígenas, ¿verdad? En el que todo lo que ellos necesitaban estaba al alcance de su mano. Y estas son algunas imágenes actuales de cómo ellos vivían. Y con el tiempo, desde la aparición de este trueque, en realidad lo que aparece es el posterior allá al mercado, ¿verdad? Y con el trueque y con el mercado aún más, uno tenía que intercambiar objetos que tenían un valor determinado, que ya luego eso se traduce en el idioma más común del mundo, que es obviamente el idioma del dinero, ¿verdad? Todo el mundo hablando el mismo idioma, ¿verdad? La gran mayoría de los inventos y lo mejor que hicimos como sociedad, vacunas contra el COVID, invenciones de la penicilina, etcétera, 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 el Internet, lo que quieran, no pudo evitar que muchísimas personas vivan en situación de pobreza, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, muchísimas personas no tienen siquiera acceso a una vivienda digna y si lo tienen, esas situaciones son extremadamente vulnerables, ¿verdad? Estas son imágenes de la Chacarita de hace unos 5 o 6 años, en el que un pequeño incendio dejó sin casa a muchísimas personas, ¿verdad? Nosotros creemos que realmente la crisis actual que tenemos es una crisis en realidad de ideas, ¿verdad? Porque como sociedad no fuimos capaces de imaginar un futuro diferente, ¿verdad? Dentro de ese marco de entendimiento un poco nace Mínimo Común, que en realidad Mínimo Común es una plataforma de amigos que busca adentrarse en las cosas que le interesan, ¿verdad? Lo iniciamos como 3 socios, Vero, Sergio y quien les habla, y posteriormente fuimos adecuando más gente que va trabajando con nosotros, el equipo se va agrandando y también incluso trabajando con otros colegas de la facultad incluso otros profesionales de otros ámbitos que nos interesen, ¿verdad? Nuestra visión está muy encarada desde lo constructivo, desde la idea, o sea, partiendo que los conceptos de la vivienda están muy arraigados hoy en día a una condición económica, ¿verdad? Y que esa condición económica termina excluyendo a muchísimas personas de esa oportunidad de poder construir, porque los costos de la construcción tradicional son muy elevados, ¿verdad? Creemos que si llegamos a cambiar un poco ese pensamiento y a entender que cualquier materia
a partir del ingenio humano, o sea, de entender esa materia y la condición puede ser convertida en material y con eso podríamos llegar a, de alguna manera, aportar en algo, por lo menos, a esta construcción de oportunidades, ¿verdad? Esta es una de las primeras, es la primera vivienda que nos toca construir, que se llama Casa Ana. En el 2016 era una casa muy antigua, la casa se caía a pedazos, tenía humedad, no estaba muy ventilada, una tipología tradicional de una sucesión de paredes, en la que mucha gente le recomendó a esta señora echar la casa, ¿verdad? Cuando ella nos contrata y nosotros empezamos a entender que teníamos poco presupuesto, empezamos a pensar que la propia casa podría ser nuestra cantera de material, ¿verdad? Entonces empezamos a apuntalar los techos, a echar paredes y con esas paredes empezar a construir contra tutores, ¿verdad? Entonces construíamos, poníamos unas maderas, contra esas maderas íbamos construyendo. Obviamente llegábamos a este punto de que queríamos desencofrar y era un problemón, ¿verdad? Porque se movía mucho la pared y bueno, una sucesión de aprendizajes nos fue permitiendo mejorar la técnica de a poco, ¿verdad? Pero ya empezábamos a armar estas paredes cada vez más altas, las amarrábamos a los cimientos para que no bailen. Y bueno, voy pasando rápido esto porque en realidad son imágenes de cómo fue quedando la casa. Esta en realidad era una señora que tenía una plata en un banco y el banco le pagaba muy poco, etc. Entonces, cuando con estas intenciones de proyecto que bajamos a esta realidad, lo que le permitió a ella fue justamente el hecho de darle mayor renta y vivir de eso, ¿verdad? Del alquiler de esta casa, ¿verdad? Entonces el acceso que iba por acá se puso a la izquierda y todas las habitaciones pasaron a tener su propio patio, ¿verdad? Entonces se podían alquilar a varios grupos de personas. Esta, por ejemplo, una de las imágenes de la habitación principal, cada una tenía su patio, estas son todas ventanas y puertas recicladas que nosotros le inventábamos los herrajes para poder utilizarlas. Y bueno, un poco así como fue quedando la vivienda finalmente. Acá esto eran todas paredes, esta era una galería, nosotros le metimos ahí el vidrio, fuimos atajando el techo y incluso lo que hicimos fue meter acá unos perfiles que hacían contrapeso con el techo y en la punta le amarramos a la base, digamos, ¿verdad? Para evitar que eso gire, ¿verdad? Bueno, un poco cómo fue quedando la vivienda, los patios, esto de los que le hablaba, las texturas, de entender qué material puede ser en realidad cualquier cosa, ¿verdad? Cuando, cuando conversábamos con mi papá varias veces sobre la materia y sobre el material, él decía que para una persona es muy difícil pensar que su casa puede ser de agua, pero sin embargo para un esquimal eso es perfectamente posible, ¿verdad? Y esa condición de entender que cualquier cosa puede ser utilizada si es que utilizamos el ingenio como condición superadora, es factible, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar mucho con material reciclado en esta casa. Eh, Posteriormente esa señora, inicialmente la realidad de esa señora construyó la casa para su hijo inicialmente, pero cuando nos contrata el hijo se separa. Y entonces la señora dice, no importa, igual construyo la casa para tener mis ahorros y vivir de eso. Y el hijo se junta con otra chica y la chica quería construir una casa y hola, salió este otro proyecto, ¿verdad? Inmediatamente después. Estamos esperando ahora la separación. No, mentira. Bueno, este es un terreno muy pequeño en Asunción en el que planteábamos usar ladrillo común porque es el material más barato que tenemos, pero en este caso lo usábamos como paneles. Preparábamos estos paneles en el suelo y posteriormente íbamos levantando estos paneles. Y la experiencia de haber construido con los tutores de madera, que luego nos costaba mucho desencofrar, la cambiamos para empezar a trabajar con estos tutores metálicos que en realidad nos permitían construir contra un elemento que tenía más inercia y era más estable, ¿verdad? Teníamos el problema en las esquinas cuando esto venía como regular y de repente tenía que encontrarse con otro plano.
Pero bueno, así fue como fue quedando la casa. La casa es una espiral al que uno accede en esta punta, gira allá, vuelve a subir acá, gira de nuevo, va para allá, vuelve a girar. Y reforzamos un poco la idea esta que me pareció muy interesante, que habíamos leído una vez de Aravena, que él hablaba de la triagonal como el punto más lejano de visión. Y nos pareció súper interesante en un lote tan fino plantear una serie de líneas. En este caso el encofrado también es de ladrillo, porque como encofrado perdido, pero la losa también es aligerada con ladrillo, porque el ladrillo acá es muy malo, le meten paja. Algunas personas juran que flota el ladrillo de tan liviano que es. Pero bueno, en este caso tratamos de sacarle el provecho a esa condición también de ese material, ¿verdad? Esta era un poco la idea que les comentaba de que una persona siempre pueda ver al punto más lejano, ¿verdad? Ventanas bajas para poder utilizar siempre la horizontal y que la casa se vea más grande los espacios, ¿verdad? Posteriormente aparece una otra oportunidad, que es la casa J, que era una persona que tenía muy poco dinero y nos dice que quería construir una pequeña casa. Nosotros pensábamos, venía a la oficina, pensábamos cómo se podía hacer la pared más económica y vemos cuando están bajando los ladrillos de un camión, ¿verdad? Y lo apilonaban de esta manera y empezamos a pensar que tenía que ser esa la manera más barata de poner ladrillos, ¿verdad? Entonces lo trasladamos a obra y la intención era un personal, bajaba 4 ladrillos, luego bajaba otros 4, uno al lado del otro, y el siguiente personal venía y le echaba una mezcla líquida nomás encima, ¿verdad? Entonces no se ponía mezcla en las juntas verticales, digamos. Y eso nos permitía construir muy rápido, ¿verdad? Siempre se construía contra una madera y ahí se iba quitando y bueno, la casa quedó así, ¿verdad? Era la casa para un adolescente que venía a estudiar del interior. Sus padres tenían este terreno y bueno, salió esta pequeña casita a un costo muy, muy económico. Ahí se puede ver cómo a través de de la propia pared filtraba la luz y nosotros, bueno, eso fuimos sellando con silicona, ¿verdad? O cómo se va viendo y el efecto de luz que íbamos logrando, ¿verdad? En el medio de todo eso aparece la Biao, bueno, ya les comentó un ratito antes Michael sobre el hecho. Fue en Paraguay y nos toca, José Tora, el curador de la Bienal, y nos invita a que podamos trabajar con Mike y con Ale. Y bueno, un poco para hablar del contexto, porque me parece que es una experiencia interesante sobre esta idea de la materia y el material, ¿verdad? Este lugar queda en la Chacarita, en un punto que ellos consideraban muy conflictivo porque solamente se accedía caminando. En el sitio, el sitio conectaba 3 puntos, por tanto se decía que el lugar era 3 puntos un poco conflictivos. Y la gente decía como que era un lugar donde la gente venía huyendo por algún hecho delictivo y desaparecía en este lugar. Es lo que decían los pobladores, porque acá podían tomar distintos rumbos. Entonces, cuando hablamos con ellos, lo único que querían era que se ponga un guardia, que se ponga seguridad, etc. Acá está un poco esta idea que les iba contando de que tenía 4 salidas, ¿verdad? Y cuando empezábamos a pensar qué es lo que podíamos ponerle en ese lugar que cambiase la condición o la percepción que ellos tenían, ellos lo único que querían era un mural y una caseta de guardia, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar cuáles eran las revoluciones de alguna manera que había tenido el Paraguay, y una de ellas era la motocicleta. La motocicleta había cambiado la condición de distancia, porque en Paraguay es muy económico, muy fácil acceder a la compra de una motocicleta, y eso permitió que en las comunidades rurales todo el mundo tenga motocicleta. Entonces, si el hijo se enfermaba, era muy fácil llevarla hasta el siguiente pueblo, etc. Y acercar a los hospitales, mercados, etc. Y la otra gran revolución que encontramos nosotros es la aparición del Internet, ¿verdad? El Internet hizo que todo el mundo pueda estar conectados. Empezamos a analizar cuánta gente tenía acceso a un smartphone, ¿verdad?
El gran problema era que mucha gente tenía acceso a un smartphone, pero no podían pagar el uso de Internet, era muy costoso. Y en la Chacarita particularmente no llegaba el Internet por cable. Entonces solamente podían tener Internet en los celulares, ¿verdad? Estos eran datos del MITIC en el que ya la mayor cantidad de información se daba por la televisión y segundo por las redes sociales, ¿verdad? Tercero, la radio. Y empezamos a pensar que el Internet en realidad tenía que ser un derecho universal, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar qué pasaba si llevábamos el Internet a esa plaza y empezábamos a pensar en ese lugar como un hito, haciendo que de alguna manera la necesidad del Internet cambie la frecuencia de uso del espacio y que eso se traduzca en un control social, ¿verdad? Que la plaza ya no quede abandonada, que siempre haya gente. Para romper un poco ese estigma llevamos ahí un proyector, computadoras, tuvimos una reunión hasta cerca de las 11 porque ellos volvían de su lugar de trabajo. Y la idea un poco era pensar en esto como un hito. Si nosotros poníamos Internet en este lugar, las personas que salían para ir a trabajar a algún lugar pararían en este lugar a preguntarle, che, ¿está lloviendo? No, allá, etcétera, ¿verdad? Los niños, ¿a dónde iban a ir a hacer la tarea? Podían estar acá con sus madres haciendo la tarea y estar usando el lugar. Los padres que volvían de sus lugares de trabajo pararían acá para hablar con sus familiares que están afuera. La mayor cantidad de ingresos del Paraguay sigue siendo las remesas de paraguayos que viven en el exterior y que mandan dinero a su familia. Entonces podrían estar acá conversando, compartiendo, etc. Y de alguna manera empezamos a pensar en esta idea del mural, ¿verdad? Que era lo que ellos querían, ¿verdad? ¿Cómo podíamos darle rédito o sacarle provecho a ese mural? Y empezamos a pensar cómo de alguna manera ese mural podría ser una cantidad de códigos QR y que esos códigos QR sea cada píxel era un código QR y cada código era un libro. Entonces, nos permitía tener una biblioteca de cerca de 5.000 libros que funcionaba como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Realmente para nosotros ese era el material, no hacía más falta nada, o sea, el Internet y nada más, pero empezamos a pensar que no podía funcionar solo el Internet, había que darle calidad al espacio, tenían que poder sentarse, tenían que poder tener acceso a Internet, ¿verdad? Perdón, a poder cargar los celulares, electricidad, sombra, etcétera, ¿verdad? Entonces llamamos a una amiga, a los vecinos, a los amigos y empezamos a plantear con ellos un nuevo sistema constructivo que era el de paneles, en el que nosotros íbamos prefabricando las piezas y luego íbamos apielonando esto como banco, etcétera, ¿verdad? Fue un poco cómo fue quedando esta plaza. Todo el material de la plaza es reciclado de cartelerías. Y bueno, realmente fue un esfuerzo colectivo de todos los amigos y muchas idas y vueltas con Mike y con Ale hasta altas horas para llegar a esto que finalmente creo que uno no puede analizar tanto la arquitectura final, sino el proceso, ¿verdad? La idea esta colectiva de que ellos realmente se puedan apropiar de estos espacios y que realmente se cambia ese control social de permitir esto, ¿verdad? Que los niños puedan jugar acá y utilizar el espacio todo el tiempo, ¿verdad? Eso es un poco un paréntesis por el hecho de entender que, repito una vez más, ¿verdad? De la materia y del material, ¿verdad? En el 2018 nos llega un encargo para hacer unas oficinas en la ciudad de Mariano Roca Alonso y el presupuesto, de nuevo, era muy bajo. Entonces empezamos a pensar cómo con el ladrillo podíamos llegar a fabricar ya los mobiliarios, las losas, las paredes, etc., ¿verdad? Entonces empezamos a pensar en estas cajas que a partir de lo prefabricado lo íbamos levantando y eso ya servía como librero de un lado, mueble del otro, etc. Y el problema que teníamos en la casa anterior, que era de los pliegues que tenían las paredes en zigzag, les había comentado que era cuando variaban los encuentros entre pilares. Entonces, esta particularmente es una casa que se empieza por la estructura y el techo, porque se empieza en enero
y acá en enero llueve mucho y hace mucho calor. Entonces empezamos por el techo para que justamente ellos puedan trabajar en sombra. Y posteriormente el ladrillo fue dando cuerpo a toda esta estructura, porque la estructura era muy fina. Y para salvar la distancia entre pilares, como por ejemplo de acá a acá, el encofrado era móvil. Acá se ve, eran unas placas que tenían unas bisagras, entonces uno podía ir abriendo más o cerrando más según lo que iba necesitando, ¿verdad? Las losas también eran aligeradas con ladrillo. Y bueno, así es un poco como fue quedando. Un gran espacio que tenía una preexistencia que era un árbol y una pileta al fondo. Nosotros le planteamos a ellos dejar el árbol, meterlo dentro de la oficina y hacer que la oficina en realidad sea un gran espacio en el que fluya simplemente el trabajo, etc. Esta era la piscina, que ya era una preexistencia, como le decía, y nosotros metimos la oficina principal acá abajo. Directamente apoyamos una losa acá encima de los muros ya existentes que aguantaban la piscina y metimos una terraza jardín arriba que evitaba que el sol pegase toda su fuerza en este lugar, ¿verdad? Esta es una imagen de la parte de arriba de esa oficina, ¿verdad? Cuando terminamos un poco esa oficina, ellos, los mismos clientes, nos invitan a construir en Curuguatí, que más o menos queda a unos 400 kilómetros de Asunción. Y nosotros empezamos a pensar en cómo íbamos a comentar, cómo nos aproximamos a un lugar y a una construcción que pueda ser pertinente, pero hablando desde la pertenencia, de pertenecer a un lugar, ¿verdad? Y empezamos llamativamente empezaron a circular estas imágenes que eran de unas imágenes de la guerra del Chaco, y nos pareció fascinante cómo en una imagen uno podía entender tanto, ¿verdad? Como por ejemplo la incidencia obviamente del sol, las ventanas bajas para recibir el viento más frío, el doble techo que permita que dormir sea más agradable. La formación de los soldados era debajo de un techo que simplemente eran ramas secas. De alguna manera entendíamos que ellos estaban arquitecturizando la sombra, ¿verdad? Y incluso en las formaciones. Y empezamos a pensar de esa manera, ¿cómo podíamos nosotros construir una sombra en el paisaje que nos permita habitar esa sombra de una otra manera, ¿verdad? Esta es una imagen no de la guerra del Chaco, sino pero una condición climática similar de la construcción de Brasilia en el 55. Este es un libro justamente que recaba datos, imágenes de la construcción de Brasilia. Y esto era un cruce de caminos, obviamente metían ahí una iglesia por la condición religiosa que tiene el país. Y esta imagen nos llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Como una lona, de nuevo, podía arquitecturizar la sombra y generar ya todo un espacio comunitario, ¿verdad? Y entendiendo esta lógica empezamos a decir, che, ¿podríamos nosotros en Curuguatí construir una sombra que se vea en el paisaje, que permita la convocatoria de las personas, ¿verdad? Y fue así como planteamos el proyecto. Queríamos hacer una línea en el paisaje que nos permita el control sobre el territorio, ¿verdad? Y también, obviamente, que ese control del territorio también nos permita juntar el agua, que nos permita la propia tierra que sacamos del lugar, nos permita producir nuestro propio material, ¿verdad? Por esta idea de la materia y el material. Entonces iniciamos haciendo esta losa y metiendo estos pilares acá, que posteriormente enganchamos a estos muertos y ganamos una luz ahí de unos cuantos metros. Compramos una máquina que llevamos allá con la que fabricamos nuestros propios ladrillos, y con estos ladrillos fuimos construyendo las oficinas. Estos eran unos ladrillos que no tenían cemento, entonces nosotros posteriormente podíamos lavar esos ladrillos, ¿verdad? Fue así un poco como empezamos a entender el territorio, ¿verdad? Como una línea en el paisaje, una catenaria que tenía unos 60 metros, que juntaba el agua en el centro. El mayor miedo era que esto huele. Ahí empiezan a aparecer las oficinas abajo, justamente para ir controlando el lugar. Y ellos, sobre todo esta condición de entender que ellos podían trabajar en sombra, ¿verdad?
Posteriormente construimos una piel a todo el edificio para que desde el exterior uno no pueda ver qué pasaba en el interior, pero desde el interior uno tenga el control visual pleno de lo que pasaba alrededor. Esos ladrillos los construimos sin cemento, entonces nosotros podíamos lavar esos ladrillos y que se derritieran y quedar solamente el negativo de la mezcla en cuanto al exterior, ¿verdad? Hay unas imágenes de cómo iba quedando las oficinas, ¿verdad? Ellos están cerca de unas comunidades rurales que todavía usan maquinaria tracción a sangre, ¿verdad? Y bueno, lo que hacíamos era meter una bomba acá que llevaba el agua hasta allá arriba, ahí tiraba el agua y esto caía, entonces estas chapas se enfriaban mediante el ciclo continuo del agua y permitía que los espacios que están acá y de este lado sean mucho más agradables, mucho más frescos y también permitir que luego la vegetación que se apropió de todo esto pueda ir creciendo, ¿verdad? A partir de estas gotas que se van rompiendo y evaporando. Entonces, estas son imágenes de cómo fue quedando y a la noche también esto era como un hito en el paisaje, ¿verdad? Uno ya a lo lejos veía estas oficinas y entendía qué había, etcétera. Con la construcción de esa capilla, siempre entendiendo como un salto de la técnica, de entender el ladrillo, primero trabajar el ladrillo roto, el ladrillo entero, el ladrillo con pared, con piso, con mueble, etcétera, a pasar a estos ladrillos, porque nosotros no podíamos llevar allá tejas porque nos rompían, etcétera. Entonces empezamos a construir esto con tierra y el problema era que se nos rompían muchísimos ladrillos y que era muy lento el proceso de fabricación de esos ladrillos, ¿verdad? Entonces nos llega un encargo de una comunidad, una capilla llamada San Cayetano, que queda limpio, más o menos 20 minutos, 30 minutos del centro. Y este encargo era para construir una pequeña capilla que la comunidad necesitaba. Nos habíamos reunido con ellos para ver cómo ellos se imaginaban, etcétera, ¿verdad? Y le propusimos a ellos construir la capilla de tierra. El gran problema era que ellos solamente podían trabajar domingos y la tierra, como nosotros no imaginábamos hacer los ladrillos, les iba a llevar demasiado tiempo. Entonces imaginamos apisonada, pero la tierra apisonada llevaba demasiado tiempo y era demasiado costosa, o sea, el costo estaba asociado en realidad al tiempo acá, ¿verdad? O como yo decía, hablaba esto con Joseto, que obviamente la tierra apisonada tiene otras cualidades que aportan a los muros, como por ejemplo su capacidad portante, ¿verdad? En este caso tenía un techo muy liviano y no era tanto lo que necesitábamos, ¿verdad? O sea, iban a terminar en demasiado tiempo la capilla. Entonces empezamos a investigar y encontramos algunas aproximaciones de otros profesionales como Queré o incluso que ya en Francia estaban haciendo, que era trabajar la tierra pero como si fuese un hormigón de tierra o tierra vertida, le dicen, ¿verdad? En el que podamos usar la misma dosificación que la tierra apisonada, pero utilizando la tecnología de los hormigonistas, ¿verdad? De poner un molde, venir y cargar y ir desencofrando, cargando, desencofrando, cargando. Entonces ellos podrían realmente trabajar los domingos e ir haciendo por paños. Eso nos parecía fantástico. Entonces hicimos algunas pruebas, empezamos a probar eso, a ver si se disgregaba, si se rompía, cómo quedaba. Y nos empezamos a motivar porque creíamos que era factible hacerlo con nuestro suelo, ¿verdad? Empezamos a romper, a ver qué resistencia alcanzaba la misma resistencia que el ladrillo común de acá. Entonces fuimos a una obra, este es el ingeniero con el que trabajábamos, Sergio, Juancito, Vero acá también. Y bueno, lo que estábamos logrando era un poco esto, era una textura que nos interesaba, que podía ser resistente y estábamos muy emocionados y se suspende la capilla, ¿verdad? Porque teóricamente la capilla estaba en un terreno que no cumplía con los requisitos que la entidad que les iba a apoyar les pedía, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después aparece un cliente que era esta obra, Lucio y Pablo, y le decimos, no saben, tenemos una idea para su casa de tierra
Y siempre con la idea de la experimentación, de probar un material que que de vuelta pueda ser repetible por cualquiera, ¿verdad? Que uno pueda sacar la tierra de ahí, meter en un molde y directamente construir su casa, ¿verdad? A un costo muchísimo más bajo, ¿verdad? Y empezamos a hacer las pruebas de la tierra vertida. Eh, Ahí está cómo se iba preparando esta mezcla que posteriormente era directamente vertida y vamos logrando este tipo de pruebas, ¿verdad? Tenía mayor tamaño que el ladrillo común, entonces también tenía mayor acondicionamiento térmico por su condición de esponjamiento, digamos. El gran problema era el sol, que eso no se evapore demasiado rápido y fisure demasiado, entonces empezamos a tapar esto y a regar y a hacerlo trabajar como si fuese un horno y empezamos a hacer que las terrazas sean de jardín. Acá no nos animamos mucho al uso de la técnica porque uno siempre está con miedo, pero la idea es ir cambiando esta manera de poner los mampuestos, no sé si pueden llamar mampuestos, pero ir probando formas más acordes, ¿verdad? Pero bueno, era el puntapié inicial, digamos, de la casa, ¿verdad? Entonces fue así como fuimos entendiendo los espacios, desde la luz, desde las plantas dentro de la casa, entender siempre la arquitectura como una máquina de construir, ¿verdad? Es decir, las propias ventanas son ya las juntas de dilatación entre las paredes tienen el tamaño de exactamente 2 terciadas, entonces de esa manera ir construyendo y diseñando al mismo tiempo, ¿verdad? Ya estos son ejemplos locales que fueron apareciendo posterior a eso. Esto es del ingeniero que les comenté que investigó con nosotros. Y esto es de Ramiro Meyer, que también, bueno, fue unas cuantas cervezas para ir aprendiendo estas técnicas y obviamente nos enorgullece, no por el hecho de que esto se aplique en determinadas viviendas, sino por el hecho de que pueda ser conocimiento, ¿verdad? Y que eso pueda ir contaminando a toda la sociedad como una manera diferente de entender y de construir, ¿verdad? Un poquito después nos llaman de nuevo de la comunidad, al final la organización de Un Techo para el País le aprobó que construyan y empezamos a trabajar con ellos, a enseñarles sistema de dosificación de la tierra, con qué iban a mezclar esta tierra y empezamos a lograr resultados con esta comunidad, ¿verdad? Dificultaban bastante la distancia para nosotros porque no podíamos ir todos los días, entonces era un tema ahí que nos costó y no supimos tanto administrar el hecho de no tener tanto apoyo de la organización de techo. O sea, sí apoyo para con la comunidad, pero no tanto desde la parte arquitectónica, ¿verdad? Entonces, un poco difícil. Pero bueno, ellos tomaron la técnica, fuimos, le llevamos a los alumnos para que conozcan, para que prueben también con ellos, etcétera, y fue así como iban construyendo, ¿verdad? Luego ya llegaron a las alturas adecuadas y finalmente revocaron, ¿verdad? Puse esta imagen un poco para también reflexionar porque realmente no importa, o sea, la cuestión para nosotros es el intentar producir conocimiento y que se dé esa apropiación de un saber que les permita mejores oportunidades propiamente, ¿verdad? Em, para nosotros la arquitectura es la mezcla entre arte y técnica y el arte, obviamente, o sea, la técnica es la que todos conocemos y el arte para nosotros es la condición extraordinaria del hacer. Y si nosotros esa condición extraordinaria del hacer la compartimos y vamos enseñando, etcétera, creemos que de alguna manera estamos construyendo oportunidades, ¿verdad? Y eso es todo. La idea me costó un poco hacerla, perdón, no sé si sigo compartiendo, no le veía a nadie. Ahí, a ver. Hola.
Hola, sí, aquí estamos. ¿Sí? No sé si sigo compartiendo o no. Creo que ya no, ¿verdad? No, Buenísimo. Pero me costó un poquito hacer sin los apuntes la conversación. Espero no haya sido tan aburrido. Eh, pero bueno, era un poco la idea siempre de nuestras charlas. En realidad no nos creemos capaces de dar charlas, sino de generar espacios de conversación, ¿verdad? Y la idea un poco era justamente venir y conversar y hablar de los procesos más que de resultados o de, no sé, o de técnicas, ¿verdad? El compartir experiencias. Así que eso. gracias, gracias, Solanito, ¿verdad? Gracias por sacar el rato. Mira, yo quisiera antes de abrir el espacio para preguntas, me gustaría enfatizar algo que vos aportás y me parece que es diferenciador de la secuencia de charlas que hemos tenido, que es esta reflexión sobre la parte material, ¿verdad? Yo creo que ustedes en su proceso, a través de esta investigación de cómo hacer las cosas, generan formas de aproximación del espacio, pero lo que decías al final, que me parece súper bonito, cómo un elemento arquitectónico estructural puede cumplir distintas funciones, y esto habla también de un proceso de optimización que uno lo encuentra mucho en la naturaleza. Entonces, y eso que decías vos, la arquitectura como una máquina de construir, entonces empiezan a haber una serie de decisiones que nacen de premisas espaciales, materiales, pero que de alguna manera esto, conforme ustedes van desarrollando su obra, van teniendo mucho sentido y se van convirtiendo como una especie yo no diría de vocabulario, pero sí de operaciones espaciales que hacen que sus proyectos, en sus proyectos se puedan reconocer formas de apropiar el espacio. Y claro, falta el último ingrediente, que es ya cuando se habita, ¿verdad? Y cómo esas decisiones, esos materiales, acompañan esa forma de vivirlo. Entonces me parece súper bonito y muy honesto, ¿verdad? El cómo en el momento que nos encontramos ahorita en el taller, esta conversación y este rato que nos compartes se vuelve súper pertinente y necesario, ¿verdad? Porque a veces, no sé, siento que en la parte de cómo queremos construir las cosas, a veces tiende en la academia especialmente como a dejarse como al final, o sea, decir, ok, y finalmente detallo que va a ser esto con esto y me lo resuelve, no es un paño de mampostería o de madera o de etcétera, y entonces ya nada más sí, algo que yo voy en contra, no sé, como que a veces no lo disfruto mucho en la experiencia académica, es cuando los estudiantes se meten demasiado en Revit, por ejemplo, por decir un software X, y al final Revit me lo resuelve, ¿verdad? Y ese paño le pongo esta especificación y listo, y chao, ya. Y realmente no hay una reflexión profunda sobre las implicaciones que tienen estos materiales, pero más allá de cómo se sostienen las cosas, lo que esto llega a impactar el espacio, ¿verdad? Y se vuelve la arquitectura un símbolo, una representación, hace que la gente quiera o no quiera estar ahí, ¿verdad? Entonces hay cosas que son muy importantes de lo que nos dices del día de hoy. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias por eso, por sacar el ratito y abrimos el espacio para preguntas o comentarios. Gracias, Mike. Buenísimo. Hay comento nomás algo, una frase que creo que viene al caso que mi papá suele decir, para mí sintetiza mucho, que hacemos para aprender, pero aprendemos haciendo, ¿verdad? La única manera de aprender es entendiendo cómo funcionan las cosas y eso que decís, nosotros también somos docentes dentro de la universidad, o sea, en la Universidad acá nacional, y justamente decimos que para poder diseñar algo o entender algo de otra manera o plantear algo diferente, necesitamos entender al detalle de cómo funcionan las cosas para poder plantear desde la rutina, desde el entendimiento, a lo que sea diferente. Y bueno, Claro. ese es un poco el problema que hoy nos encontramos con nuestra generación que le da igual todo, ¿verdad? Que uno puede hacer un 3D que se puede ver desde cualquier parte, que no importan los ángulos, la perspectiva, cuando en realidad, cuando empezamos a conocer y hacer pruebas y hacer maquetas y a entender cómo funciona y a entender las miradas, la perspectiva,
realmente ahí es donde empezamos a construir proyectos, ¿verdad? De otra manera es un poco difícil, ¿verdad? O al menos yo no sé hacerlo de esa otra manera, ¿verdad? Nosotros Claro, siempre decimos que nosotros no hacemos arquitectura, porque realmente nosotros, nuestros maestros son los constructores, los maestros albañiles, los maestros carpinteros, ¿verdad? Y para nosotros la arquitectura que hacemos, que creemos que nos falta demasiado, en realidad lo vemos como simplemente como un proceso de aprendizaje desde el manejo de la técnica, ¿verdad? Que será lo que será después, no sé en qué se va a convertir, ¿verdad? Pero la idea es siempre ir buscando como una aproximación diferente que crea un espacio contenedor, que es lo que voy a decir Mike, ¿verdad? Que puede servir puede ser una oficina, puede ser una casa, ¿verdad? O puede, no sé, ¿verdad? Pero desde el entendimiento de la técnica sobre todo. sí, sí, y vos sabes que algo que últimamente o recientemente valoro más en los proyectos, te cuento un poco desde la experiencia en la oficina, no sé, en los últimos 3 años ha habido como una nueva generación de proyectos y siento que algo que valoro muchísimo es el proceso, obviamente, de obra, pero el visitar esa obra como volverla a descubrir, es como realmente como pasar de este entorno y conocer a la persona físicamente, ¿verdad? O sea, es súper bonito porque, no sé, últimamente me ha pasado que estando en las obras uno empieza como a entender ciertas cosas y decir, mira, sí, es que claro, esto sí era así, claro, lo habíamos pensado así, pero, pero realmente tiene otras condiciones e inclusive replanteos que muchas personas muy puristas o muy excesivamente técnicas no recomiendan hacer cambios en obra, pero claramente en obra suceden otra serie de situaciones y aprendizajes, como bien vos decías, de los maestros, ¿verdad? Y les también ponen soluciones sobre la mesa que son muchísimo más potentes de cómo se dibujaron, ¿verdad? Entonces, realmente, Eliezer, adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, primero que todo, agradecerle, digamos, el tiempo. Y lo otro es, bueno, sí, iba un poco de la mano con esto que mencionaba el profe. Como con esta parte de donde se practica este proceso o en el momento en el que se empieza a poner en cuenta, digamos, por ejemplo, a la comunidad y a la mano de acción, digamos, como comunitaria, que era lo que mencionabas también de poner en cuenta el aprendizaje que está dejando o que está quedándole, digamos, en la mano a la comunidad, a la mano de construcción. También he querido, bueno, la consulta más que todo ver qué tanto, digamos, o en qué tantas veces eh, este conocimiento, digamos, que ustedes han ido adquiriendo, obviamente por tanta práctica, eh, ¿qué tantas veces se ha visto beneficiado también por el conocimiento, digamos, de ellos con respecto, puede ser a un material o puede ser como, sí, como con esos términos, digamos? Y, a ver, esa es una materia pendiente de alguna manera que tenemos, que es que no sabemos cómo articular nosotros como estudio esa pata social, o sea, de cómo llegar, más que estas aproximaciones que tuvimos de la Chacarita y de la que tuvimos con Mike y con Ale, y esta de techo, que sirven como base, digamos, todavía es algo que un poco nos cuesta. Sí vemos aplicado en en estos maestros que trabajan con nosotros, que empiezan a construir sus propias casas, pensando ya con esta lógica constructiva, ¿verdad? Y de alguna manera genera a ver, mayores oportunidades, creo, ¿verdad? Porque empiezan a conseguir materiales ya de desecho que les permiten hacer cosas que son espectaculares, extraordinarias y a mejorar incluso lo que nosotros veníamos pensando, ¿verdad? Como paneles que puedan ser más largos, como ferrocemento, pero ¿cómo se llama? Cerámica armada, ¿verdad? Ya que permita una pieza mucho más grande ser colocada. Y todo eso a partir de la cotidianidad, del uso de una determinada técnica, ¿verdad? Particularmente yo creo que lo que nos falta como estudio es meternos más dentro de las comunidades, pero nos cuesta un poco porque no sabemos bien cómo articular. Para nosotros es súper novedoso todo esto que hablaba Mike y que ya lo veníamos conversando incluso en el proceso de la Chacarita,
porque no tenemos idea de cómo aproximarnos a las comunidades realmente. Entonces, sí creo que en ese sentido estamos un poco atrasados o con una materia pendiente, pero por otro lado sí creo que estamos de alguna manera generando igual socialmente desde la universidad, desde la gente con la que trabajamos, seguimos generando ese conocimiento que ojalá algún día pueda servir, ¿verdad? Realmente me encantaría que pueda impactar más, ¿verdad? Pero un poco así, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ahí también como comentario, muy interesante también ver la perspectiva de ustedes y como esta parte de la exploración, ¿verdad? Con el material y ver las oportunidades que puede brindar esto, no solamente sí, como para ustedes, digamos, como conjunto, sino también como para las comunidades, ¿verdad? Que yo siento que sí es como más llamativo, digamos, o por lo menos lo que a mí más me llama la atención respecto a eso, ¿verdad? El darle la oportunidad a la comunidad y una herramienta con la que ya ellos, al fin y al cabo, al día de mañana puedan construir y seguir desarrollándose, como con la opción de generar estos espacios donde ellos puedan, por lo menos, tener sus oportunidades para el desarrollo, ¿verdad? Personal. Totalmente, Leslie. Imagínate, hoy cuando estaba preparando la charla y quería las últimas imágenes de la comunidad, la de la inauguración, por ejemplo, le escribo digamos, al líder de la organización de Techo, y le digo, Derlis, necesito las imágenes, qué sé yo, y me dice, Arqui, no sabes, me dice. A partir de julio, estos mismos pobladores van a estar replicando sus conocimientos en las comunidades de al lado y van a empezar a replicar estas, porque ellos lo contemplaron como unas capillas, ¿verdad? Pero la idea es que puedan ser centros sociales, ¿verdad? Entonces, estos mismos pobladores irían a la comunidad de al lado para enseñarle a construir y a partir de ahí empieza toda una ola de oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de mejora y de trabajar la técnica de otra manera, etcétera, ¿verdad? Pero pasa un poco eso que vos decís, ¿verdad? Claro, tengo aquí la mano de Adriana y luego Lidia. Sí, bueno, buenas noches y gracias por la presentación, me pareció bastante interesante. Más que una pregunta, era como un comentario de, o sea, el primer proyecto que nos enseñó y luego el que me parece que había hecho con el profe Mike, eso de reutilizar el material o como encontrar ese nuevo uso para él de, o sea, como los temas que hemos visto en la universidad recientemente, como lo de la sostenibilidad y la economía circular, me parece que es muy pertinente y muy atinado, como esto de volver a darle uso a material y no desecharlo del todo. Y o sea, es algo como que yo personalmente no había visto en proyectos que nos hubieran enseñado antes, entonces sí me pareció como supremamente interesante. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, creo que sí, ¿verdad? Pienso mucho cuando hablamos de sostenibilidad, una crítica que nosotros hacíamos, o sea, nos hacíamos, no a otros lugares, ¿verdad? Pero hablábamos de que la sostenibilidad, de alguna manera, mucha gente la utiliza como una palabra de moda, ¿verdad? Sí, no, es súper cool ser sostenible, ¿verdad? Y ser sostenible es impagable, ¿verdad? O sea, en un país donde construir de manera sostenible sale muchísimo más caro, o construir de manera sostenible implica, dentro del conocimiento de lo que venden muchas personas, en realidad implica, sí, traer una madera ecológica de China que cruce todos los océanos para venir acá, cuando acá tenemos el material para producir de otra manera, ¿verdad? Entonces, un poco nosotros nos replanteamos este tema, por ejemplo, de las paredes de tierra, porque decíamos, no tiene sentido construir una pared de tierra así de grande para luego ponerle pilares a la casa y que esa en realidad sea una decoración, esa pared, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no hacemos una pared más fina que directamente pueda cumplir, no cumpla una función estructural, pero que permita, no sé, economía de los recursos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, si no logramos hacer que el ser sostenible sea competitivamente más económico, creemos que el mundo nunca va a ser sostenible, ¿verdad? Respondiendo un poco a lo que está diciendo Adriana, o sea,
¿cómo pretendemos un mundo más sostenible si solamente la gente que puede pagar lo sostenible puede acceder a la sostenibilidad? Entonces es una cosa de moda, ¿verdad? Sin embargo, si empezamos a entender los recursos desde su uso, como por ejemplo, entendiendo que a lo mejor si ponemos un techo de ramas, evitamos que todo el día ese techo esté expuesto, o si agregamos sombra o vegetación, que no es necesario que agreguemos una certificación LEED de no sé qué para que precisamente sea más sostenible. Creo que si cambiamos ese chip, todo el mundo va a ser sostenible, ¿verdad? Porque acá hacemos un poco la analogía con la gente que tira acá hay botellas de cerveza retornable, ¿verdad? Y lo que nunca vas a encontrar en la calle como basura es una botella de cerveza retornable. Nunca, ¿verdad? Porque tiene un valor, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a cambiar la idea de que muchos de los materiales de desecho o de si le damos un valor a las cosas, como por ejemplo a esto de ser sostenible, que pueda ser económicamente más viable, creemos que todo el mundo va a adoptar esa manera de pensar, ¿verdad? Eso. No sé si viene al caso, pero vale para comentar. Creo que ahí levantó la mano Yailén, ¿verdad? Sí, Lidiet. Bueno, está Adriana, Está Jay, Lidiet está y Lidiet, Jane. pero estaba en la fila primero Lidiet. Ajá. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y me uno, digamos, al comentario que decía mi compañera Adriana. Es muy admirable y como muy como nuevo, como me parece excelente o para, en el caso mío nunca había visto estos proyectos como tan consciente, como que busca mucho que la comunidad no solamente se sienta como ese sentido de pertenencia al incluirla, siento que ese tipo como de investigación tan cercana a la necesidad de la comunidad hizo unos proyectos como súper geniales. En cuanto a materialidad, me parece que eso que hablaba usted decía, un material repetible, que sea repetible, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque normalmente uno piensa en economía, en cómo uno puede lograr que las personas de bajos recursos tengan una vivienda digna, pero a veces como que tenemos ahí los materiales y no hemos como vuelto a esa mirada a ese tipo de materiales que podemos utilizar o reutilizar y ayudamos al ambiente, sí, pero también ayudamos a una comunidad a que tenga de verdad un espacio digno, como esto del internet que uno normalmente se imagina una pantalla, internet completamente diferente a lo que hicieron en este proyecto, que me llama sumamente la atención y de verdad que cargas, o sea, muy bueno, muy innovador, y me parece que sería como genial en lugares aquí en Costa Rica que se necesitan esos espacios donde no hay acceso al internet, donde no hay bibliotecas, donde no hay un espacio que invite a una convocatoria con la comunidad. Es muy innovador y muy bueno. En realidad me encanta, están genial, los felicito de verdad. Muchas gracias, Lidia. Nos pone contento escuchar esas ideas sobre la comunidad. Como reitero que nos cuesta muchísimo porque no sabemos todavía cómo, no tenemos esa experiencia, hay toda una ciencia ahí atrás, ¿verdad? De cómo volverles partícipe a ellos, de cómo ellos son los que tienen que poder cuidar el espacio, que nosotros estamos muy acostumbrados ahí a imponer algo, ¿verdad? Y para nosotros creo que el mayor aprendizaje es desde cuando trabajamos con la comunidad es que ellos sean los que proponen, que ellos sean los que se involucren. No sé, la primera vez que construimos ahí en la Chacarita, qué sé yo, y ellos empezaron también qué sé yo, uno ponía un foco, el otro no se robaba más nada, ¿verdad? Porque había como una conciencia de que
ellos eran parte de ese espacio, que ellos cuidaban. Y la misma cosa en la comunidad, en la capilla esta, ellos empiezan construyendo con una pequeña donación que tenían y todos sus problemas de la viste, famoso, tienen problemas entre, no son bandos, sino entre vecinos, así, que no se quieren, qué sé yo, ¿verdad? Fue una excusa como para unir a todo el barrio y empezar a producir juntos algo, ¿verdad? Al final eso también genera comunidad, genera sociedad, ¿verdad? Y me parece que eso trasciende mucho la idea de material que nosotros o materia que desde la facultad estamos así como súper impartiendo de manera ortodoxa, qué sé yo, y resulta ser que lo que hacemos impacta solamente en el 1 o 2% de la población mundial, ¿verdad? Entonces, un poco de alguna manera meterse ahí y ver cómo esa realidad puede llegar a ser diferente y puede llegar a tener muchísimo más impacto, es algo realmente demasiado interesante, ¿verdad? Y difícil también, ¿verdad? Porque hacer pequeñas intervenciones es muy difícil, ¿verdad? Claro. Jay, adelante. Bueno, voy a poner la cámara. Sí. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Me parece genial. Normalmente como estudiantes siempre se nos invita o se nos pide, ¿verdad?, que nosotros le hagamos caso a la arquitectura vernácula de un sitio. Pero muchas veces, o son muy pocas las veces que nosotros vemos, ¿verdad?, como de la palabra a la acción. Entonces es interesante ver casos como este. Ahora, segundo, tengo una consulta en cuanto al proyecto de las oficinas. No puedo pronunciar el nombre porque está un poquito difícil, entonces voy a omitirlo. Ustedes tienen, ¿verdad?, como esta piscineta en la mitad del proyecto, ¿verdad?, que es como para generar un microclima que está como viendo el Instagram de ustedes también, y hablan también de todo lo que es como confort térmico. Lo que estaban viendo en las imágenes, ¿verdad?, y en las secciones del proyecto, es que no es tan profundo. Entonces, de cierta forma o en algún momento, si llueve demasiado, de alguna forma se va a rebasar. Entonces, ¿cómo ustedes hicieron como pensando, verdad, en esto que pueda suceder? Yo vi que tenía como unas tuberías que llevaba como a los jardines, pero igual se veía como que se rebasaba un poco, o no sé si era como el donde pringa el bajante del agua, que hace como que el espacio se vea mojado. Entonces, ¿cómo hicieron para trabajar esta situación? Y verdad, que la gente cuando esté pasando no se esté pues pringando. Sí, realmente, o sea, ese proyecto, cuando nosotros llegamos al sitio, existía esa piscina. Sí, piscina, pero estaba en desuso, o sea, tenía basura y cosas así, ¿verdad? Entonces nosotros sacamos todo y lo que usamos es la parte, o sea, la parte playa de la piscina, que más o menos estaba a 1,20 m. Utilizamos eso nivelamos y lo que hicimos fue construimos dos paredes, como un offset de la piscina, ¿verdad? Como para generar unos canales alrededor, y esos canales iban hasta un sumidero de agua que tiene una pequeña bombita, y eso, una vez que se llena el sumidero, expulsa el agua afuera, y si no se llena, deja y esa agua se usa para el riego, ¿verdad? Pero entonces había una imagen simpática que se me mostraba un arquitecto que se llamaba Rafael Iglesias, un argentino que ponía el paraguas así invertido, ¿verdad? Decía cuando el problema es la solución, ¿verdad? O sea, en vez de estar el paraguas así, el paraguas estaba así, ¿verdad? Y un poco parte, siempre las ideas o los proyectos para nosotros tienen que tener esa simpleza de contar como, bueno, ya estoy acá enterrado junto al agua y esta agua la uso para tal cosa, ¿verdad? O saco la tierra de acá y esa tierra, ¿para qué la uso? No puedo tirar de nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese proyecto en particular, la idea era intentar utilizar esa inercia térmica de estar medio nivel abajo y también con las plantas en el techo, ¿verdad? Porque todo eso es una losa verde, ¿verdad? Así un poco, ¿verdad? Gracias. Tampoco se le... Perfecto, muchas gracias. No sé si, a ver, alguna otra preguntita o comentario. No quiero abusar porque ya sé que es tarde para vos. Casi las 10 de la noche, ¿va?
Sí, pero no hay problema. Estoy abriendo ya acá, enfriando una cerveza. Bueno, por lo menos. Y Vero y Sergio, ¿qué hicieron? Estaban ya... Sergio, nosotros como entendimos que la charla era a las 2, estábamos todos preparados, pero Sergio ya tenía las entradas para hoy había Libertadores y jugaba su equipo, y me dice, no, yo, da la cara a vos, me dice, vos dijiste mal ahora, hacete responsable. Pero entonces estaba súper trancada, no sé qué, dijo, no, métele hoy, listo. No, buenísima. Un saludo para ellos también, qué bonito. Creo que Lucía. yo quería destacar bueno, pues preguntar, felicitarte, de verdad, están muy chivas los proyectos y el trabajo de ustedes siempre es espectacular, pero me gusta mucho como esto que planteas, digamos, pues uniendo también ideas de tus respuestas, de que la parte del arte, digamos, del quehacer que nosotros tenemos como arquitectos, está justamente en esa condición extraordinaria. Si ustedes ven, chicos, muchos de estos proyectos son de presupuestos súper limitados y aún así son proyectos muy extraordinarios. Entonces, no es solo como que solo se pueden hacer cosas chivas cuando tenemos un lote perfecto con materiales perfectos y un presupuesto grandísimo, ¿verdad? Creo que estos son ejemplos de cómo el ingenio, ¿verdad? Y incluso la dificultad de las condiciones, la falta de presupuesto, el calor, son como las cosas, digamos, esas dificultades nos obligan pues a encontrar cómo podemos hacer esas cosas extraordinarias que convierten la construcción en arquitectura, ¿verdad? Porque si no es nada más técnica. Y pues en parte yo los invito a que pues han aprovechado, digamos, al invitado y todo, y de verdad muchas gracias por compartir con nosotros, aunque sea tarde, aunque haya Libertadores, para mostrarnos, digamos, unos muy buenos ejemplos de cómo hacer eso, o sea, de cómo tomar esos principios, esas ideas y transformarlas en cosas que no solo cumplan una función específica, una oficina, una casa, sino también creen un conocimiento, porque creo que eso es algo muy destacable de los proyectos que nos mostraste, que no solo resuelven una necesidad puntual, sino que también tal vez no son replicables per se el mismo, pero generan una serie de cosas que luego hasta sus mismos maestros de obras pueden ir a repetir en otros lugares y impulsan también que ciertas ideas se repliquen, digamos, que los códigos QR, eso es una idea fácilmente replicable en cualquier otro espacio, o la técnica para ensamblar el ladrillo, tal vez en Costa Rica, pues nuestra condición sísmica y nuestro código es muy rígido y no nos deja hacer tantos experimentos, pero podemos pensar en, ok, ¿cómo exploramos materiales naturales que nos den mejores condiciones térmicas, verdad? Cosas así, creo que a veces en la academia, también por la carrera de sacar el proyecto a tiempo para la hora de la entrega, no nos atrevemos a hacer esas exploraciones y de ahí pueden salir como las partes extraordinarias de lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, te agradezco mucho por todo lo que nos mostraste, la charla, las respuestas, de verdad que estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes, Lucía, a Mike también por la invitación, a ustedes chicos por la participación. Me hubiese gustado la verdad me gustó mucho la charla porque no le veía a nadie, entonces no sabía si me estaba escuchando, no, si se entendía la idea. Un poco, ya me estaba desacostumbrando a la virtualidad, por suerte. Pero bueno, le agradezco la oportunidad de compartir un poco estas ideas, de generar conocimiento, porque creo que a partir de las conversaciones se genera una nueva oportunidad para seguir investigando, para conocernos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de estar. Y ojalá pronto nos veamos allá en Costa Rica, Maya. Por favor, cuando quieras, aquí estás cordialmente invitado. Yo esperaré regresar en otra ocasión, ojalá cuando haya Oktoberfest, que estuvo muy bueno. ¿Te acuerdas? Por allá. Sí. Increíble. Ojalá. Y no, aquí tienes tu casa, Solanito. Jaylin, ¿querías decir algo? Quedó la manilla levantada. No, profe, es que a mí siempre se me olvida quitarla, perdón. Ok. No, de verdad, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que es tarde. Gracias por sacar el campito y nos vemos pronto. Entonces, un abrazote para todos ustedes. Nos vemos. Mil gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias.